Bueno, pues vamos a continuar con las charlas del día de hoy. Y bueno, en los últimos años en las jornadas hemos dedicado en las charlas, en los encuentros de por la mañana, varias horas a hablar de las adaptaciones al cómic de otros medios, ¿no? Pues hemos hablado de adaptaciones del mundo de la literatura, también incluso del mundo del cine, de la poesía. Pero fijaros por dónde todavía no habíamos tocado nunca adaptaciones al cómic de obras de teatro. Y de hecho este mismo año han salido muchas, pero casi siempre venían siendo adaptaciones de clásicos, ¿no? Pues Montemar, adaptando El estudiante de Salamanca, ¿no? Juan Tenorio, por supuesto, La vida de sueño y un montón de, como digo, de clásicos universales. Pero como también pasa muchas veces en las adaptaciones de películas y de novelas, generalmente como que parece que tiene que haber cierta distancia como para que alguien decida, oye, pues esto que ha funcionado bien, estaría bien hacerlo en otro lenguaje, ¿no? Pero casi nunca se tiene esa puesta desde el principio o incluso a priori de ya saber que un proyecto va a ser global, que puede dirigirse a varios públicos, que una historia se puede contar en cualquier tipo de lenguaje, que puede ser la misma historia y al mismo tiempo puede ser muy diferente, ¿no? Y esta es una idea que cuando me la comentó Vicente, con una de sus habituales locuras, oye, pues quiero sacar una colección que se llama Escena, que hable allí con el gobierno balear y que está muy por la idea, y tú cómo lo ves. Y digo, bueno, pues como siempre depende de la gente que lo haga, depende de cómo lo hagas, depende de cómo sea el proyecto, depende de las obras. Y bueno, lo que pasa es que yo tengo especial debilidad por la locura. Yo es que tiendo a desconfiar de la gente demasiado cuerda, ¿no? Me parecen demasiado aburridos, y la gente aburrida me provoca peligro y no sé, me canso, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues yo qué sé, tío, es tu dinero, inténtalo, ¿no? Y pasó bastante tiempo, con bastante tiempo, os digo, igual 4 o 5 meses, hasta que de repente ya me dijo, oye, que ya lo están haciendo. ¿Cómo que ya lo están haciendo? Sí, ¿quién lo está haciendo? Bueno, pues lo está haciendo una chica que vimos unas pruebas y me parecía buenísima, razón no le faltaba. Dice, y luego lo está haciendo Tomeu. Y yo, ¿Tomeu qué Tomeu? Tomeu Pilla. Ah, sí, me acuerdo de hace muchos años había hablado con él para publicar un cómic, luego me lo quitó y lo sacó no con no sé quién y tal. Me puse los cuernos. Me puse los cuernos, pero era un cómic magnífico y sigue siendo un cómic magnífico. Y desde entonces le había perdido un poco la pista hasta que hablando de adaptaciones, hiciste La Catedral del Mar y digo, bueno, no dudo de la solvencia, me mandó algunas de las primeras páginas que habías hecho tú y dije, bueno, no sé, yo creo, no conozco las obras de teatro, me lo estás preguntando y estoy... Entonces yo viví ese proceso de esa manera, pero entonces yo me preguntaba, ¿cómo sería ese proceso para vosotros? Porque en ese momento le hice la pregunta, ¿pero ellos vieron las obras? Y me dijo, no, es que las obras todavía no se estrenaron. Entonces yo ahí ya me voló la cabeza. Digo, entonces están dibujando unas obras de teatro sin ver la obra de teatro. Digo, hostia, es raro, ¿no? Y vamos a ponernos ahí, luego a partir de ahí seguimos. De repente llega el guión, la dramaturgia de una obra de teatro y tenéis que darle forma a todo sin saber, o me imagino que sin saber, qué aspecto va a tener luego como función. ¿Cómo se enfrenta uno a adaptar algo que todavía no existe? Pues a lo loco. ¿Qué lanzas? Porque en mi caso yo solo había hecho una novela gráfica y me había gustado mucho. O sea, lo de dibujarse lo hago desde que soy muy pequeña. Entonces era como yo había descubierto que el cómic me mola todavía más. Y encontrar un guión potente y bonito y que den ganas de dibujar, pues no me parece tarea fácil. De repente llegó esto y el guión, yo solo leí la sinopsis y con la sinopsis dije, pues no tengo nada mejor que hacer. Y este va a ser el siguiente medio año de mi vida. Sí. Y no, bueno, a ver, yo conocía al autor, conocía alguna obra del autor y me gustaba y sabía que mezclaba mucho, pues, dramones con comedia y cosas muy locas. A mí también me va eso de la locura. Bien. Y dije, bueno, pues lo voy a hacer. Ya veremos qué tal. Bueno, ¿tú, Tomeu? Yo venía de un cómic que estoy eternamente ultimando pero que ya está, me queda muy poquito, pero es un proyecto que se ha como enrocado un poco, ¿no? Y salió esta oportunidad y claro, es una cosa más pequeñita, iban a ser 40 y pico de páginas, una cosa más intimista, yo me
me puse por la parte de la historia esta más femenina y tal, y me gustaba porque el otro cómic es muy masculino. Y me hacía ilusión, ¿no?, hacer el contraste. Y bueno, yo hablé con la autora de la novela original, de la obra de teatro, que ya estaba muy en pañales, porque la obra se estrenaba 2 meses después que la suya. Entonces ella estaba en la primera versión y me pasó la primera versión. Y la única consigna que me dio fue ser muy explícito, quiero sangre y tal. Le pedí como referencias visuales y me pasó un montón de imágenes de sangre. O sea, era todo. Luego no hay tanto espacio, ¿no?, para la sangre, como a lo mejor a ella le gustaría, no lo sé. Pero con estos mimbres yo me leí el texto y la verdad es que me gustó mucho. Me pareció además muy accesible para adaptarlo al cómic, que a lo mejor el suyo era más heavy. Sí, es curioso porque son 2 obras que tienen muchos puntos en común si las analizas un poquito con cuidado, pero también son radicalmente diferentes en muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar pronto de lo que las une, pero vamos a hablar primero un poquito de cada una de las dos. No voy a empezar contigo porque así acompañamos las imágenes que están en el fondo mientras llegan las de Flavia. ¿Qué es Loquios? Loquios es la historia de, bueno, hay varios personajes, pero fundamentalmente 2 mujeres, una que no quiere ser madre bajo ningún concepto y sin embargo parece que sí, y otra que quiere serlo desesperadamente, pero sin embargo parece que no, ¿no? Y a raíz de ahí pues son 2 formas de afrontar la vida, la feminidad, el mundo, que coexisten todos los días en la calle con nosotros, y aquí pues las enfrentáis, ¿no?, para dar un voz no solo a un lado sino a ambos, lo cual me parece muy interesante. Yo creo que la idea sobre todo es de que es tan legítima una postura como la otra. Exacto. Y en realidad la sociedad las viene desaprobando a las 2. Hay como una presión social muy bestia sobre todo lo que envuelve la maternidad, sobre todo hay como mucho tabú sobre todo lo que es el aborto, pero también sobre lo que es las dificultades para quedarse embarazada, lo que es tener abortos espontáneos o no querer tener hijos y abortar voluntariamente. Siempre se presenta como un trauma, como esta vergüenza que tienes que ocultar. Hay mucho silencio alrededor de las circunstancias de los embarazos. Las circunstancias de los embarazos son muy diversas y a veces son muy dramáticas, aunque el embarazo llegue a buen término, o los cambios del cuerpo, ¿no? Entonces hay como, para ser una cosa que es omnipresente, porque como mínimo todos nosotros conocemos a alguna persona que ha pasado por esto, que es nuestra madre, ¿no? Digamos, ya no, por no decir más, se habla poco. Se habla poco y se habla mal, y se habla además desde el juzgar a la gente mucho, ¿no? Y yo creo que la obra de teatro pone muy bien esto. Curiosamente hace un balance muy interesante entre los personajes muy extremados de las 2 protagonistas, y las 2 protagonistas tienen 2 antagonistas que son voces discordantes que vienen representando esta presión universal que se ejerce sobre la maternidad, ¿no? Que es la hermana de la chica que no quiere tener hijos, que la intenta convencer para que no aborte, y la suegra de la otra que viene a decir, enumerar en el peor momento posible pues todas las desventajas del embarazo, de ser madre, pues si los gases, si las almorranas, si no sé qué. En un momento dado que es un poco de, bueno, yo lo que quiero es tener hijos, pues todo esto ya me lo encontraré, pero no es empático, no me estás viendo a mí. O sea, yo estoy triste porque se me acaba de morir un hijo que estaba esperando. No es el momento de que me hables de las almorranas, o sea, no sé. Pero luego, al mismo tiempo, están los 2 personajes de las parejas, que son los 2 hombres, que me parece que es muy interesante cómo los trata la autora, porque no son las caricaturas que podrían haber sido con bastante facilidad, ¿no?, del tío típico que sí, que quiere tener hijos, pero que en realidad le da todo un poco igual, ¿no? Sino que hay un choque, porque viven en otra realidad, porque no se entienden, porque a veces son un poco imbéciles, pero yo creo que también son bastante humanos, ¿no? Entonces creo que este contraste funciona muy bien, de que ellas tienen las ideas muy claras y ellos están un poco a por uvas, pero no desde la maldad ni desde la inutilidad, sino un poco desde la otra esfera, desde su perspectiva, en el que ellos no han sufrido esa presión, ni a favor ni en contra de la maternidad, ¿no? Que en realidad es un poco de, bueno, pues, ¿por qué no vamos a tener hijos, no? Si te has quedado embarazada, total, o bueno, oye, pues si no te quedas, pues tampoco se va a morir nadie, ¿no? Pues no tendremos, y pues, ¿cómo que no tendremos? ¿Sabes? O ¿cómo que da igual si lo tenemos? ¿Tú te das cuenta, no? Pues no se dan cuenta, pero bueno, pues por esto es, ¿no? Y la obra, yo creo que hace bastantes malabares con todo esto y funciona muy bien.
Bueno, aprovechando que empiezan tus imágenes, Flavia. Vale, vamos Dale. de embarazo. Sí. Seguimos con los embarazos. Fíjate. No sé, a mí la obra de Tomeu, Loquios, bueno, en este caso, me parece, si quieres, más intuitivamente adaptable, en el sentido que en el teatro todo es convención, entonces tú cambias algo y cambias la localización, pero suelen ser planos fijos, aquí pues transcurre mucho en la casa de ellos, bueno, de unos o de otros, en las consultas ginecológicas. Puede prescindir totalmente, luego incidiré sobre esto, pues en fondos no es necesario, tú sabes dónde están los personajes, de hecho probablemente molestaría. Sin embargo, tú te encuentras con una obra que cuando la lees, ¿no? Dices, uff, es muy difícilmente adaptable, es casi una road movie en algunos momentos, de hecho es una road movie en algún momento, cogen el coche y se van, pues llegan al local de carretera, pues de repente llegan al convento. Hay mucho que no es lo que pasa en un sitio, sino incluso cómo van de un sitio a otro. Evidentemente en teatro se puede hacer todo, ¿no? Pero claro, yo estaba pensando el texto que te llegó, ¿no? En pensar en adaptarlo, y cuando lo estuvieras haciendo tuviste que estar pensando, pero esto cómo lo van a hacer luego en escena, ¿no? Porque pues, en algún momento determinado yo creo que... Pero sí que me parece que esta obra, que como conté antes un poco lo que era Loquios, bueno, pues resulta que es la historia, si aquí es un poco sobre un tipo de maternidad, aquí también pues un poco en cómo te influye, ¿no? Pues digamos, todo lo que viene de atrás y todo lo que viene por adelante por estas tres generaciones de mujeres de una familia. Y combina el humor porque te ríes y piensas, pero de verdad me tendría que estar riendo de esto, ¿no? Que es un poco casi la mejor, un poco risa, tiene también mucha mala leche, ¿no? La obra tiene muchos matices y era muy difícil de condensar, y a mí me consta que en algún momento determinado dijiste, yo con las páginas que me dais esto no puede ser. E incluso yo creo que si llegas a haber tenido más, hasta las hubieras podido aprovechar, porque la obra da... Yo quiero saber más de muchos de esos personajes, ¿no? Hasta de las amigas de la prota, ¿no? Que se vuelve a reencontrar. Cuéntanos un poquito cómo fue enfrentarte a este guión, y si en algún momento pensaste, pero que esto no lo van a poder hacer en el escenario, es que cómo se va a subir en el coche, prender fuego a esto, o sea, cómo... Bueno, lo bueno del teatro moderno es que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Con muy pocas cosas, y de hecho la escenografía que planificaron para Las Malditas son unas cajas, unas estructuras de madera muy diáfanas, que además puedes quitar unos palos, los pones en la otra caja, mueves una cosa y vas creando los diferentes espacios, ¿no? En la portada yo he dibujado 3 espacios principales, que son la casa, que simboliza a la abuela, Pilar, el convento, que simboliza a la hija, que es Águeda, y bueno, la última realmente no tiene casa porque es el elemento móvil, pero la he simbolizado con el bar de carretera, bueno, con el puticlub, lo puedo decir, ¿no? Sí, hombre, claro. Con el puticlub. Y en escena todos estos espacios se van convirtiendo los unos en los otros, y los personajes saltan, ¿no? De lo que es luz, sombra, ¿no? Pasamos de una escena a otra y se suben a la siguiente caja y ya están en el siguiente espacio. Esto, o sea, cuando lo vi, que fue después de tener bastante trabajado, casi la obra ya planteada, dije, joder, pues así es fácil. A todo lo pasado, ¿eh? Claro, en mi caso, como la novela no tiene prácticamente acotaciones, es todo diálogo o monólogo, hay muchas veces que los personajes que están hablando, están desarrollando una escena entre ellos, se giran a mirar al espectador, rompen la cuarta pared y te explican algo de lo que está pasando, ¿no? Porque el guión también juega mucho, que eso es lo que realmente a mí me pareció muy complicado de hacer cuando leí el guión, y tanto en escena como en cómic. Lo que son los tiempos. Yo tuve que... O sea, hay como una especie de tiempo mágico desde el que te hablan todos los personajes, que podría ser un futuro o un presente, y todo el rato son flashbacks hacia atrás. Entonces la historia principal realmente ocurre en flashback, pero luego los personajes te hablan desde el presente, pero no se han movido. Es una locura. O sea, eso fue lo realmente complicado para mí. Y estaba tan... o sea, me parecía tan complicado adaptar eso, que cómo lo iba a hacer la directora, no lo pensé nunca. O sea, no me daba como sí, para preocuparme por ella. Era un problema para otra persona. Sí, para otra, eso ya, ese no era el mío. De hecho, la portada resume muy bien la idea que dices tú de los escenarios vinculados a los personajes, ¿no? Y de este recorrido. Yo creo que
en cuando lees la obra y vuelves a ver la portada, te das cuenta que estaba todo ahí y no... Sí, sí, está muy bien pensado. Gracias. Sí. Y luego, claro, lo que comentaba, antes de volver a Tomeu, tú tomas una decisión bastante... bueno, veo que podemos contar que ha habido más opciones de portada. Estas cosas siempre, estos secretos de cocina siempre están bien de verlas. Pero vamos a aprovechar, cuéntanos por qué esta pudo ser la portada. ¿Qué veías en esta? Sí, porque es muy distinta a la anterior. Esta es muy divertida. Sí, era un poco eso, ¿no? Juntarlas a todas. Claro, esto es... bueno, y no nos olvidemos del personaje del padre. Claro, ¿no? nunca hablamos del padre, pero es que también es un poco... O sea, es un personaje muy importante. Pero todo el mundo pasa de él. Sí, no, como si fuera un fantasma. Sí, no, nadie... Vaya, como si fuera un fantasma. Bueno, la verdad es que lo hacemos para no hacer un pedazo de spoiler. Pero es un personaje muy importante. Y de hecho es el personaje que más reto me supuso a mí diseñarlo, porque es un personaje tremendamente ambiguo a lo largo de la historia, que tiene que darte ternura, risa, pavor o no, ¿sabes? Y también tengo una amiga que lo leyó y bueno, ella en su sensibilidad o sea, me dijo, gracias a este personaje has puesto un poco, o sea, me has hecho mirar mis prejuicios, ¿sabes? Y ahí lo dejo porque como si llega otro spoiler. Sí. No puede ser. Bueno, vamos viendo que la portada no fue un trabajo fácil, tuviste un montón de opciones. Ya, bueno, a mí es que las portadas se me dan muy mal. Pero al final salen muy bien. Salen muy bien, bueno, muy bien. Tampoco llevo tantas. Pero lo que hice fue, vi un curso, me hice un curso de doméstica, de ilustración, para, ¿no? Como para poner el cerebro en otro sitio, hacer cosas que hacen otras personas, ¿no? Ver cómo trabaja otro profesional es muy enriquecedor. Y es un ilustrador de prensa, un ilustrador de revista. Y él le explicaba que cuando había leído el artículo se dejaba llevar por sensaciones y escribía toda una lista de palabras que le evocaban las sensaciones que quería plasmar definitivamente, ¿no? Y yo dije, pues esto me motiva. Y eso es lo que hice. Claro, la portada para mí viene después, ¿no? De haber trabajado todo el contenido y ya tenía lo que eran las sensaciones que sabía que tenía que transmitir. Y así fue como llegué a estas cosas tan raras, porque eso es lo divertido, que no te quedas en la superficie y dices, no, aquí yo quiero el camino, el viaje, el tótem ese que hemos visto antes, todos dependen los unos de los otros y de alguna manera la abuela es la que sostiene toda la locura. Bueno, por ahí va. Sí, yo en ese momento te decir que cuando Vicente suele preguntar, ¿no? Para ver si la gente, la mayoría, dice la que a él le gusta más, y entonces decir, es que le he preguntado a mucha gente, a todos les gustaba la misma, y si no, pues para ignorar lo que le dices, ¿no? Pero yo había como un debate entre dos, no sé si esto te lo iba a decir, entre la que salió, que además creo que era la que más te gustaba a ti finalmente, y la del tótem, que era la que en su momento, por ejemplo, yo en su momento creo que dije la del tótem, creo recordar, ¿no? Sabía yo. Claro, pero yo no había leído la obra entera y no entendía todo el recorrido de la primera. El tótem lo veía como una imagen que he visto en la librería, decía, buah, esto te llama más, y el otro, no sé, lo veía como un poco. Luego ya leída dije, bueno, claro, es que la portada era esta, pero sí, esas dos eran así como las más. Bueno, yo creo que a mí la que más me gusta es la del tótem también, la del tótem. Pero sabía que era pues, o muy conceptual o muy loca, sí, ¿no? Que podía estar incluso lejos de lo que es el contenido, o no. Comentaba antes que esto es interesante también, que mientras que tú te enfrentas incluso ya desde la portada, ¿no? A personajes en un espacio vacío, no es necesario por darle un poco de carácter universal, y dentro prescindes deliberadamente, ¿no? de los fondos, de las ubicaciones todo el tiempo. Por ejemplo, tú, Flavia, sí que generalmente ubicas el personaje donde está, pues colocas el fondo, pues está en un salón, el resto de las viñetas sigue saliendo un poco, que sepan que están en el salón, contándonos un poquito cómo ya es a la resolución gráfica, ¿no? Yo sí que tenía muy claro que el puntal de la obra en general eran las relaciones íntimas de los personajes, y me parecía que la intimidad tenía que ser una clave. Y
hice como, la verdad es que esta obra, la mía salió muy fluida, o sea, hay como pocas correcciones, pocas dudas, pocas tal. Luego, si quieres, te cuento un par, pero en general hubo una serie de decisiones que tuve muy claras desde el principio. Y cuando pasé todos los bocetos, hice como una primera versión toda abocetada para pasársela a la autora y que me diera el ok, y para pasársela también al editor y tal, a ver cómo respiraba, ¿no? Y Juan Roch, que había sido uno de los promotores del proyecto y tal, me dice, hostia, me sabe un poco mal que no aproveches el medio que tienes del cómic, ¿no? Pues para sacar a esta gente y de repente pues poner escenarios, enseñar más cosas y tal. Entonces me lo estuve planteando y pensé, hostia, pues ¿dónde lo puedo meter, ¿no? ¿En qué secuencia? Y me lo estuve mirando y realmente hice un par de bocetos, un par de ideas y era un poco, es que me saca de la obra, pero tampoco me aporta nada más, ¿no? Y decidí que no iba por ahí, y que a veces pues menos es más, ¿no? En estas cosas. Y sí que me esforcé mucho en la composición de las páginas, en una serie de cosas que sí que considero que son recursos del cómic y no simplemente una cosa que, bueno, pues porque si hicieran una película de esto pues y están paseando por el Arenal, pues de repente pues harías un plano general del Arenal, pero si no dice nada pues no decidí no ponerlo, la verdad. Y además, como me lo había pasado tan bien con toda la expresividad de los personajes y tal, como me cuadraba mucho, creo que le iba a favor en este caso. Y no fue tampoco una decisión muy meditada, ¿eh? Te das cuenta a posteriori de que realmente pues no hacía mucha falta, y es verdad que en este aspecto pues es más teatral, si quieres, pero tampoco fue algo buscado. O sea, si me hubiera aportado no sé, si se me hubiera ocurrido una imagen simbólica que podía hacer pues con una catedral, con un no sé qué, pues hubiéramos dibujado una catedral y hemos venido a jugar, ¿no? Pero en este caso pues jugábamos en otra liga más pequeñita, más minimalista, y yo creo que funciona muy bien, queda como, les da más aire a los personajes de alguna manera. ¿En tu caso, Flavia? Bueno, en mi caso no lo dice en el guión, pero tanto la directora de teatro como yo coincidimos en que el lugar donde pasa todo es un lugar desértico, ¿no? Es un desierto. De hecho, ella pues en el escenario puso cactus de neón, por ejemplo, ¿no? Y ella lo puso por ese lado y yo dibujé el desierto, y a mí me parecía que había algo que olía un poco a western en esta historia de las malditas. Y le estaba dando vueltas y justo mi padre estaba de viaje en Argentina. Ya se había ido a una zona que él no conocía, del norte, que es desértica, y me empezó a mandar fotos. Y me pareció loquísimo, porque fue como, pues ya está, yo ya no voy a buscar más, ya he encontrado el escenario y es este. Y aparecían unos cactus increíbles, unas carreteras polvorientas, y creo que además le pega mucho a la historia, porque al final la historia es bastante árida, ¿no? Todos, o sea, las tres no, perdón, la abuela y la nieta, ¿no? Los dos personajes, digamos, extremos de ellas, o están muy enfadadas o están muy resecas, ¿no? Es como son tías de arena, del desierto. Hay algo ahí que a mí me parecía que le pegaba mucho a la historia. No podía ser algo frondoso y ajardinado, ¿no? Tenía que ser. Pero esto no estaba en la obra. No. O sea, la obra no te decía, tú hubieras podido hacer la persecución en la ciudad. Sí. Es maravilloso, bueno, porque no, o sea, visto ahora, leído el TVO, como que no te lo imaginas de otra manera, claro. Totalmente. Sí. También buscaba alguna manera de expresar todo lo que os cuento ahora con el menor trabajo posible, porque una ciudad habría sido pegarse un tiro en un pie. Sí, lo entiendo. Era como también, o sea, que buscaba que los personajes fueran los que salen en la historia, no meter más. De hecho, metí una monja más para que fueran en pack, ¿no? No más, pero era como basta, no más. Sí. No sé, por ejemplo, cuando paran en el puticlub metí a alguna personilla de fondo, pero es como no, tiene que ser austero, tiene que ser, porque además yo tiendo al barroquismo, me sale fácil. Bueno, también, por ejemplo, esta escena que salen de misa, hay vecinos, pero bueno, tampoco mucho, que se nota ahí lo desolado, ¿no? Dices los personajes que se ven, pero hay un personaje muy importante en toda la obra que no se ve. Cierto. Cuéntanos. Sí.
Bueno, en la obra hay el personaje principal, Águeda, digamos la madre. Ella es una persona iluminada que dice, y es uno de los motores de la historia, que dice que ve a Dios. Y entonces yo juego mucho a eso. Yo no soy quien para negarlo. Yo os cuento es la historia de esta mujer. Así que cuando ella habla de Dios, yo pongo a Dios. No lo dibujo. Bueno, en algún momento que pongo un rayo de luz, alguna cosita así como alguna cosa un poco más tópica, pero lo que descubrí es que como Dios está en las alturas y digamos que ella se abandona, ¿no? Su destino es lo que Dios quiera, pues uso mucho lo que es el picado, que a mí también me gusta, tiendo a subir la cámara rápido, pero bueno, mejor si se hace cuando lo pide, ¿no? La narrativa. Bueno, después de hacerlo, de ya estar avanzado en un momento determinado, la obra también va cobrando vida y llega el momento, me imagino, que por supuesto se estrena y vais a ver en imagen real lo que no sé si habéis terminado de dibujar o todavía estabais inmersos en ello, pero en cualquier caso, bueno, si se parece mínimamente lo que sale allí a lo que vosotros estáis haciendo, si la gente va a cogerlo y decir, hostia, pero ¿qué estáis haciendo? Esto es una adaptación, ¿no? Contadme un poco cómo fue el momento de ir y ver las obras de teatro del mismo texto de lo que vosotros estabais haciendo en el cómic. Yo no tuve la oportunidad. Yo justo terminé, creo que envié el cómic terminado el día antes que se estrenara la obra o 2 días antes, pero yo estaba en Barcelona y no pude asistir y la hicieron muy poquito tiempo y no me dio margen. Estoy esperando a ver si hacen un segundo round de esta temporada. Yo sí que la vi y no tenía el trabajo acabado y fui a verla, fui al estreno y bueno, o sea, por un lado fue como, Dios mío, ¿qué ha hecho? ¿No? Que claro. no me gusta y luego sí me gusta, ¿no? Pero fue como un choque ahí de qué diferente es todo lo que yo he pensado, todo lo que ha pensado Marga. Me gustó muchísimo lo dinámica que es, porque claro, el cómic es dinámico, pero cuando tienes sueño cierras el libro. La obra de teatro estás ahí y es 1 hora y media y se acaba toda la historia. Me pareció brutal y salí, estuvimos charlando con la gente, cogí a mi marido y dije vamos corriendo a casa a tomar notas de todas las cosas que iba a cambiar y alguna escena me contuve porque dije, uy, esto se va a notar demasiado que lo he copiado, sí. pero había soluciones muy guays que había hecho Marga. Y luego a Marga también le gustó un montón ver el cómic y ver en qué me había fijado yo, qué había subrayado yo, que ella había pasado por alto, había ignorado y viceversa, ¿no? La verdad es que fue interesante. Y bueno, los cómics que primero se han publicado en catalán, ahora ya recientemente ya se han distribuido también en castellano, al final incluyen pues un pequeño dossier explicando dónde viene la obra, fotos de la representación, lo cual me parece que era necesario, que es muy guay. Y espero bueno que siga saliendo en la colección Escena y que le vaya muy bien. En el caso otra vez tuyo, Tomeu, habiendo visto tu obra anterior, a lo mejor el estilo gráfico pues no sorprende demasiado porque es tu forma de hacer, pero claro, lo justo que habíamos visto anterior tuyo es la Catedral del Mar, donde has pegado, me imagino que por exigencias del guión, un giro a un estilo como bastante más realista, ¿no? Un estilo más, digamos, de lo que venían siendo las otras adaptaciones que se venían haciendo recientemente de obras así grandes, contemporáneas. ¿Esto fue como volver a casa o...? Sí, completamente. Ya te digo que además como que lo cogí un poco como para limpiar el paladar, ¿no? Después de te veo que llevo tanto tiempo haciendo que se ha como enrocado, se ha alargado un poco, es una obra como muy compleja, con muchos detalles y tal. Pero en la Catedral del Mar sí que el rollo histórico y como muy convencional y tal pedía una cosa como más realista. También el tono no era ni muy emocional ni caricaturesco, como que no me veía yo dibujando pues mi Tintín, ¿no? O, si quieres decirlo de alguna manera. Y en cambio aquí hice un par de pruebas.
pero sí que tenía muy claro que como la expresividad iba a ser la clave, necesitaba gente que pudiera ser expresiva. Entonces, si lo hacía con una cosa realista, pues para eso ya estaba la obra de teatro, nada más, que pues por ahí no me lo pensé nada, y la verdad es que ya te digo, tengo un par de hojas de bocetos y tal, cómo va a ser esta, cómo va a ser la otra y tal, y al final fue un poco de no, esto va a ser a mi bola, y no del todo, ¿no? Porque siempre hay cositas que cambias, que pules. Esta, por ejemplo, está hecha a plumilla. Yo normalmente siempre trabajo a pincel, y además últimamente he trabajado mucho en digital, y lo de la plumilla me salvó el tebeo. O sea, he disfrutado de trabajar en analógico, diríamos, muchísimo, porque como que te fluye, las líneas cuando las haces son definitivas. En cambio el digital invita mucho a la duda y a la búsqueda, ¿no? Tú haces la línea, acaba de salir perfecta, la borras, la vuelves a hacer, amplías hasta el infinito, ¿no? Entonces te pierdes en detalles pequeñitos que luego cuando vuelves atrás es un poco, pues no hacía falta, esta última hora que me he pasado no se va a ver tanto, ¿no? Y el analógico a mí me servía mucho, ¿no? Porque era como muy relajante, te pones tal, cuando el trazo está hecho, y bueno, pues borrarlo, ¿no? Pero en general está suficientemente bien y es expresivo, tiene la respuesta del trazo es como más inmediata. El digital pues siempre se retrasa un pelín, ¿no? Y estas cosas, y a mí ha sido como una experiencia muy placentera entre esta vuelta a los orígenes del dibujo y la vuelta al analógico. Me lo he pasado francamente bien, o sea, ha sido una obra como muy disfrutona. Pues yo, siendo totalmente sincero, me parece que, y quiero que nos cuentes un poco de tu sistema de trabajo. Yo creo que descubrir la obra de Flavia para mí era lo primero que veía tuyo, es darte cuenta que estás ante alguien que traes ahora y que dentro de 5 o 6 años va a ser difícil que encuentres agenda para hacernos un huequito, ¿no? Ojalá. Porque yo creo que tu trayectoria en el mundo del cómic va a ser brillantísima. Y en el caso de Tomo ya sabíamos de dónde venía, ya habíamos visto varias obras suyas. No te sorprende que coge el cómic y que esté bien, ¿no? Pero de repente pero ¿dónde ha estado Flavia hasta ahora, ¿no? Y es que sobre todo lo estamos viendo, creo que controlas maravillosamente los recursos del cómic como si fueras hechos 25, ¿no? Pero al mismo tiempo da la sensación o deja un sabor de que tus influencias, probablemente la gran mayoría de ellas, ni siquiera vengan del mundo del cómic, ¿no? Ves un poco de diseño, ves un poco de incluso de publicidad, si quieres. Hay mucho ahí que te da un toque muy tuyo, ¿no? No se parece demasiado prácticamente nada, es muy personal. Tu estilo, si hubiéramos hecho o visto 5 o 6 obras más tuyas, es muy parecido a esto. Esto es algo que te ha salido para esta obra, pero en realidad todavía estás buscando, porque evidentemente de principio al final es muy solvente, pero hay un montón de decisiones que no habías tenido que tomar nunca antes, de cómo enfrentarte a según qué resolución. Cuéntanos un poquito cómo es tu sistema de trabajo, cuánto de digital, cuánto de analógico, cuánto de ya sé que yo dibujo más o menos así, cuánto todavía estoy buscando. Es difícil, la pregunta. Sé que para las preguntas fáciles no dan puntos, entonces. Eso es verdad. Bueno, yo tengo un estilo que va evolucionando. En este trabajo la verdad es que me he sentido muy cómoda con el dibujo, y soy prácticamente 100% digital. O sea, hago mis cositas. El lugar donde pienso es el papel, pero si veis mis bocetos son una guarrería hecha con el boli. O sea, es algo que es muy difícil de entender. Y yo me pongo a hacer páginas y a paginar ya todo con el ordenador. Vengo del mundo de la ilustración, de la historia del arte. ¿Qué más te puedo decir? He leído mucho cómic, pero yo no... Al principio, hace muy poco que me he dado cuenta de que yo también puedo hacerlo. Siempre lo he visto como algo muy superior a mis capacidades, muy difícil de hacer bien, y también por eso quizá he tardado, porque por un lado no cobro lo suficiente como para dedicarle el tiempo libre. Entonces, si hago cómic lo tengo que cobrar, nada de cosas por hobby, ni porque además tampoco las acabaría. Porque si no tengo una fecha de entregas, lo que ha dicho antes Miki, olvídate de mí, porque no lo haré nunca. Y bueno, y sobre todo donde he aprendido muchísimo es en el cine, viendo series, y gracias a mi marido. Porque mi marido es actor y es más perfeccionista que yo, o sea, juntos somos insoportables.
estamos viendo cualquier serie, cualquier cómic, cualquier peli y el tío, uff, qué mal lo hace, pero no está expresando lo que tiene que expresar y ahora, y lo que dice con la cara. Entonces, esto es una escuela brutal, que mucho de lo que se ve aquí viene de ahí, de qué quiero que el espectador vea, que el lector sepa, es todo el rato eso. Y eso es con lo que yo trabajo todo el rato. Es obsesiva un rato también, ¿eh? Bueno, sabemos que queremos leer más obras tuyas. No sé si querríamos ver series con tu marido. No, eso seguro que no. A mí me gusta, ¿eh? Sí, claro. Cuéntanos un poquito, contadnos un poquito qué estáis haciendo ahora, qué es lo próximo que va a salir de vuestra mesa de trabajo. En tu caso dijiste que es un proyecto que está a punto de deshacerse los nudos que llevabas ahí haciendo un montón. Sí, es un proyecto que se llama Posturismo y es la historia de 3 personas que viven en Madrid en el año 1924, en el pleno momento de las vanguardias, las tertulias, se está fraguando la generación del 27, la generación del 98 todavía anda por allí, y son un poeta o una persona que dice que es poeta porque les resulta gratis, pero nadie nunca le enseña un verso a nadie, un chaval que hace cine, que quiere ser uno de los grandes directores de cine, pero que es muy buen técnico, y un chavalín muy jovencito, muy inocente, que quiere ser pintor, que tiene mucho talento, ¿no? Y un día están en el Café Gijón y ven a Gómez de la Serna, que presenta a Luis Buñuel, y Luis Buñuel cuenta lo que va a ser El perro andaluz, y los 3 quedan como muy flipados y les parece una mierda, les parece pero una vergüenza, ¿no? Este tío es un imbécil, este tío está vendiéndonos una moto, ¿no? Pero dice, claro, pero como es una vanguardia, como es surrealista, pues entonces ya queda todo cubierto, ¿no? Puedes presentar cualquier cosa, y entonces deciden ellos hacer su propia vanguardia. Y su propia vanguardia es una coartada para no trabajar, para hacer obras de mala calidad, pero que les permitan decirse o ser alguien en este mundo, ¿no? Esto, el que está ahí maquinando más es el poeta, que el poeta, su ambición real es entrar en las tertulias, él quiere ser importante porque quiere relacionarse con la gente guay, ¿no? Y los otros 2 como que se arrastran. Y la historia pues va un poco de todas las consecuencias que tiene esta vanguardia, pero al mismo tiempo los guionistas vienen del mundo del audiovisual y se han currado muchísimo su primer cómic, pero el guión está muy bien, es muy sólido, por eso me gustó, y luego se han currado mucho la documentación y hay mucha gente de fondo que pues sale todo el tiempo, y además ha sido muy difícil de dibujar por esto, ¿no? Pues porque de repente hay escenas en una discoteca donde está toda la generación del 27 cuando estaban estudiando en la residencia de estudiantes, y entonces está todo el mundo jovencito, no dices quién es nadie, pero yo sé quiénes son todos, y están hablando de sus cosas muy bien documentadas, muy bien tal, y todas tienen un punto alusivo, pero que en realidad el lector tiene que trabajar para encontrarle coherencia, ¿no? Y hay mucho mensaje subliminal, mucho subtexto de fondo. No tengo ni idea de si va a gustar mucho o nos vamos a estrellar lo más grande porque no lo va a entender nadie, pero en todo caso está quedando muy chula, yo me lo estoy pasando muy bien. Es verdad que se ha alargado y bueno, pues nos está costando como rematar, pero bueno, en cualquier momento. Yo lo he visto, ¿eh? Sí, existe, y mola mucho, ¿Qué muy tal? bonito. Sí. Él está haciendo acuarela. Está loco. Empecé a acuarela, luego es todo digital, es trampa. Ah, vale. ¿Y qué estás haciendo tú, Flavia? Pues yo ahora mismo presenté un proyecto a una subvención, a ver qué pasa. Estaría guay. Y es un proyecto un poco particular, que tiene menos narrativa. También está basado en una obra de teatro un poco moderna y un poco tirada de los pelos, pero bueno, vamos a ver qué tal. Entonces mezclará un poco género histórico, género surrealista, algunas zonas más narrativas, otras como más documentales, y es básicamente escoger una ola, es decir, la revista Hola, y dentro de lo que es el formato de la revista Hola, hablar sobre Carmen Polo. Y bueno, lo voy a dejar ahí, porque es un poco complicado y no hay tanto tiempo. Y luego lo chulo es que el autor de esta obra, de Las Malditas, me ha ofrecido otro guión
suyo, que creo que también va a ser complicado porque es un monólogo, que no lo he leído. ¿Quién dijo miedo? Estoy un poco cansada. No, es guay. Esto puede estar muy bien. Pero bueno, todavía no lo he leído y esto también... Bueno, que el guionista le haya gustado la adaptación, sin prácticamente intervenir, que ya me está dando otra, pues bueno, pues está bien, me da confianza. Genial, pues bueno, hasta aquí nos ha llegado el tiempo. Lo importante, lo que decimos siempre, es que hablemos de los cómics, que llamamos mucho que nos gustan, pero luego está que la gente los compre y los lea, que para eso se hacen. Y además dices tú que si no, no haces más, o sea que aunque solo sea por eso. Yo, el trabajo Tomé lo conocemos hace mucho tiempo, la gente ya sigue lo que haces. Yo creo que el trabajo de Flavia es ahora mismo uno de esos nombres que hay que seguir desde ya, porque ya eres una estrella rutilante. Yo creo que los premios, igual luego veo algo el mes que viene y digo, mira, pues ahora ya dudo, ¿no? Pero para mí, a nivel autor, revelación de lo que he leído recientemente este año, yo no se me ocurre otro nombre que pueda casi competir contigo después de leer Las Malditas, ¿no? Gracias. Entonces, la única manera, aparte de comprarlos y leerlos, que tenemos para agradeceros el trabajo que habéis hecho por nosotros, como siempre decimos en el Celsius, y que además también es muy teatral y es maravilloso, es pediros con un muy fuerte aplauso. Muchas gracias, chicos. Gracias.